En este video vamos a hablar sobre el mediastino. En los videos anteriores hablamos sobre las cavidades, hablamos sobre la cavidad torácica, donde encontrábamos dos cavidades pulmonares laterales y una cavidad al centro, ubicada de forma longitudinal, que recibe el nombre de mediastino. El mediastino tiene una importancia vital debido a que dentro de esta estructura, dentro de esta cavidad, vamos a encontrar órganos importantes, por ejemplo el corazón, y también órganos tubulares importantes porque son las vías de paso para el aire, para alimentos, para la sangre arterial o para la sangre venosa, y también para la linfa. Entonces, todas esas estructuras cobran importancia porque están al centro de la cavidad torácica, pero también pues porque son la vía de comunicación entre estructuras de la cabeza, del cuello, como también estructuras que ubicamos ya a nivel de la cavidad abdominal y por supuesto de las estructuras alojadas dentro de las cavidades pulmonares, como lo son los pulmones. Entonces, vamos a ver cómo este mediastino también se subdivide en dos mediastinos, uno superior y uno inferior. Además, veremos las estructuras que se ubican dentro del mediastino inferior, que se subdivide a su vez en tres mediastinos, uno anterior, uno medio y posterior. Y por supuesto nos vamos a enfocar también en ubicar los puntos de referencia que nos ayudan a hacer las subdivisiones. Y por supuesto a describir de una forma, digamos, no vamos a decir superficial, pero tal vez de una forma sintetizada, las funciones de los órganos que están dentro de cada uno de los mediastinos. Pues de eso vamos a hablar. Recordemos que estas estructuras son las que causan impresiones dentro de en las caras mediastínicas de los pulmones, tanto derecho como izquierdo. Por ende, pongámosle mucho cuidado a las estructuras dentro del mediastino. Pero tal vez quiero ir un poco más allá. Veamos la ubicación. ¿Cuáles están más hacia la derecha de la línea media? ¿Cuáles están más hacia la izquierda de la línea media? ¿Cuáles están completamente al centro de la línea media? ¿Cuáles son más anteriores? ¿Cuáles son más posteriores? ¿Y cuáles se quedan al centro? Eso es importante dentro de las estructuras que están alojadas dentro del mediastino. Entonces, pues es de ponerle mucho cuidado a toda la clase para que logramos comprender qué es el mediastino, qué contiene el mediastino, cómo están ubicadas las estructuras dentro de los mediastinos, porque estos se subdividen en cuatro, y pues de eso vamos a hablar en esta clase, ¿ok? Pongámosle mucho cuidado entonces. Bueno, el mediastino es entonces un área específica al interior de la cavidad, torácica. Permítanme un segundo. Ok. Decía pues que es una área pues al interior de la cavidad torácica que pues ocupa prácticamente el centro o la línea media, digamos, de todo el tórax o de la cavidad torácica. Como lo podemos ver en una imagen, en una radiografía, el mediastino viene a ser representado por esta imagen radiolúcida que vemos aquí al centro de la cavidad torácica. En ella pues ya sabemos que tenemos alojado tráquea, tenemos alojado callado de la aorta, tenemos alojado la silueta cardíaca, tenemos alojado esto que son la trama vascular, que aquí está involucrado también pues los bronquios, en fin, es todo al centro. Todo esto es el mediastino. Por eso es importante reconocer las estructuras que tenemos al interior del mediastino. Pues bueno, entonces hablamos pues de que el mediastino pues es esa parte central. Aquí lo podemos ver ya representado pues con un color verde, son las estructuras que están ahí, y es esta área en sí lo que corresponde al mediastino. Es un compartimiento anatómico
Es extrapleural, no tiene nada que ver con las pleuras, está completamente situado al centro del tórax. Eh, a los lados pues tenemos los pulmones derecho e izquierdo, ¿verdad? En la parte anterior del mediastino pues vamos a encontrar el esternón, y en la parte posterior pues encontramos la columna dorsal, y también pues vamos a encontrar parte de las costillas. Entonces eso es en sí pues el mediastino. Si lo queremos ver en un cuerpo humano, o sea, este es un cadáver, pues aquí se ha retirado la pared costal y estamos viendo pues el mediastino en esta zona. Esto en sí pues es el mediastino. Todo esto, esta capa que está aquí representada, pues esto que encontramos al fondo son las estructuras. Lo que está contenido dentro de esto es el mediastino. O sea, ahí vamos a encontrar esófago, tráquea, pericardio, timo, nervios, vago, nervio frénico, ganglios, vasos sanguíneos, en fin. Eso es todo lo que encontramos al mediastino. En un corte transversal, pues vemos al mediastino al centro, por detrás, por delante encontramos al esternón, por detrás pues encontramos a la columna dorsal, y por supuesto a ambos lados los sacos pleurales, donde se contienen, pues donde está la cavidad pulmonar y donde encontramos pues los pulmones. El mediastino, pues así ya en una descripción bibliográfica, pues es una zona central amplia que separa las dos cavidades pleurales situadas lateralmente. Cavidades pulmonares, ¿ok? Espero que se recuerden por qué. Contiene, pues ya vamos del contenido: timo, saco pericárdico, corazón, tráquea, arterias y venas principales. Además, pues el mediastino, que es todo esto, el mediastino sirve como vía de paso para estructuras como el esófago, el conducto torácico y diversos componentes del sistema nervioso. ¿Cuáles son sus límites? El límite superior pues es el opérculo torácico superior. Esto que encontramos acá, este es el límite superior. Ya sabemos que el opérculo torácico superior está conformado por, anteriormente, la escotadura yugular, posteriormente el cuerpo de la primera vértebra dorsal, lateralmente las clavículas y las primeras costillas. Luego tenemos que el límite inferior pues es el opérculo torácico inferior, y ya sabemos que anteriormente en el opérculo torácico inferior encontramos el apéndice cifoide, posteriormente la última vértebra dorsal y a los lados los rebordes costales. Anteriormente pues encontramos el cuerpo del esternón y posteriormente pues las vértebras dorsales. ¿Cómo se subdivide? Vamos a ver que tenemos un nivel T4-T5 que va desde el ángulo de Lewis hasta el disco intervertebral entre la vértebra 4 y la vértebra 5, y ese es el límite o el nivel T4-T5. Esto nos sirve para dividir un mediastino superior y un mediastino inferior. A su vez, el mediastino inferior utiliza como punto de referencia o para subdividir, o estructura que hace la subdivisión, es el pericardio. Entonces, lo que está por delante del pericardio, representado en este color celeste que vemos acá, azul celeste, eso es el mediastino anterior. Lo que está del pericardio hacia atrás hasta llegar a los cuerpos de las vértebras dorsales, pues eso es el mediastino posterior. Y donde está el saco pericárdico, ese es el mediastino medio. ¿Ok? Aquí pues para entenderlo mucho mejor, límite T4, T5, aquí tenemos la columna, aquí tenemos el ángulo de Lewis, esta es la subdivisión: mediastino superior, mediastino inferior. Mediastino inferior, pues utilizando el pericardio, mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. Opérculo torácico superior, opérculo torácico inferior. Y aquí pues para entenderlo mejor, es esto mismo cómo se hace la subdivisión. Antiguamente pues solo habían 3 mediastinos. No teníamos un ángulo de Lewis que nos subdividía, sino que solamente teníamos 3 mediastinos: mediastino superior, antero superior, mediastino medio y mediastino posterior. Pero pues es más práctico la forma en que se subdivide hoy en día. Sigamos. Al igual pues para comprender un poco más
cómo es los límites. Pues aquí tenemos el opérculo torácico superior, borde superior de la primera costilla, como vemos acá, borde superior de la primera costilla. También se involucran los bordes superiores de las clavículas, borde superior de las primeras costillas, el borde anterior de la primera vértebra dorsal y la escotadura yugular. Y el opérculo torácico inferior, pues el borde inferior del apéndice sifoides, el reborde costal y atrás pues el cuerpo de la 12ª costilla. El ángulo de Lewis, que ya sabemos que nos ayuda pues a hacer un punto de referencia para hacer la subdivisión del mediastino. Pues bien, hablemos del mediastino superior. Este pues se encuentra posterior al manubrio esternal y anterior a los cuerpos de las primeras 4 vértebras torácicas. Ojo, 4 primeras vértebras torácicas. Eso abarca el mediastino superior. El disco intervertebral entre la 4ª y la 5ª ya es el punto de referencia junto al ángulo de Lewis para subdividirlo. Entonces, por detrás del manubrio del esternón y por delante de las primeras 4 vértebras torácicas. ¿Cuáles son sus límites? Límite superior, la escotadura yugular al borde superior de la T1, es decir, el mismo opérculo torácico superior. Ese es el límite superior. El límite inferior va a ser el nivel T4, T5, ¿verdad? Ese nivel T4, T5. El límite lateral o los límites laterales pues van a ser las pleuras mediastínicas de las pleuras parietales, o sea, la porción mediastínica de las pleuras parietales. Ese es el límite lateral, no medial, sino que el límite lateral, porque estamos hablando de el mediastino, la estructura que está al centro. Por ende, lo que está a los lados es lo lateral del mediastino. No se me vayan a enchivolar. Diferente es con los límites mediales de las cavidades pulmonares. Eso es completamente diferente. Aquí es el límite lateral del mediastino y en este caso del mediastino superior. ¿Qué encontramos al interior del mediastino superior? Vamos a encontrar estructuras como el timo, las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, la vena intercostal superior izquierda, la vena cava superior, el callado de la aorta con sus ramas principales, espero que se la sepan, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, la tráquea, el esófago, los nervios frénicos, los nervios vagos, el ramo laríngeo recurrente izquierdo del nervio vago izquierdo, el conducto torácico y por supuesto pequeños nervios y pequeños vasos, tanto sanguíneos como linfáticos. Esto es el contenido del mediastino superior. Allí nos hablaba de parte de la tráquea, nos hablaba de vasos sanguíneos, nos hablaba de vena brachiocefálica, nos hablaba en sí del callado de la aorta. Aquí tenemos esto que tenemos aquí, es el manubrio del esternón. Entonces lo que está por detrás del manubrio es todo lo que está en el contenido del mediastino superior. Entonces vemos las ramas del callado de la aorta. Estas estructuras que estamos viendo en un corte a nivel del manubrio del esternón son las estructuras que encontramos al interior del mediastino superior. Timo, vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda, el tronco brachiocefálico. Estas son ramas del callado de la aorta. La arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, la tráquea, el esófago, el conducto torácico, nervios laríngeo recurrente izquierdo, nervio vago derecho, nervio vago izquierdo. Estos son estructuras que encontramos en el mediastino superior. Veamos algunas de ellas. El timo es el componente más anterior del mediastino superior. Este se encuentra prácticamente posterior al manubrio. Inmediatamente posterior al manubrio, ahí se encuentra el mediastino, perdón, el timo. Permítanme un segundo, tengo una alarma aquí que no sé qué es. Ok.
Entonces, además, pues encontramos en el mediastino superior, bueno, perdón, estábamos, ya me había perdido. El timo, pues, es el componente más anterior, inmediatamente posterior al manubrio. Es una estructura asimétrica, es parte del sistema inmune. Prácticamente en el adulto lo que encontramos ya es tejido adiposo, ¿verdad? Son, como dice ahí, estructuras adiposas lobuladas. Vamos a ver que por ende pues tiene bastante drenaje linfático, que se dirige pues a lo largo de las arterias torácicas internas. Son arterias que encontramos corriendo paralelas en el esternón, y pues que también se encuentran cerca de la bifurcación de la tráquea, es en la zona traqueobronquial y también pues en la raíz del cuello. Eso es el drenaje linfático que tiene que ver con el timo. Además, pues en esta es común encontrar a veces glándulas paratiroides ectópicas, las cuales pues tienden a tener una producción externa, aunque esto es bastante raro. Realmente donde es más importante o más grande, mejor dicho, es en el niño, porque es prácticamente la glándula principal en el desarrollo inicial del sistema inmune. Ya a nivel de la pubertad, pues esta glándula comienza a atrofiarse, y pues a nivel adulto pues se va a presentar pues de tamaños variables, los cuales pues posiblemente ya no son funcionales. Ok, continuemos. Entonces vemos cómo se ubica el timo en esta zona. Esto es el timo. Vemos pues que además de estar en el mediastino superior, tendrá una presencia en el mediastino inferior, específicamente en el mediastino anterior del mediastino inferior. Entonces el nivel T4 T5 pues es una zona donde también pues entra o delimita pues una parte superior y una parte inferior pues del timo. Esta diapositiva también nos puede servir para recordar la descripción que nos ha dado. Las ramas del callado de la aorta, como las vemos acá, las venas, los troncos o las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, las cuales se unen y forman la vena cava superior. Una primera porción de la vena cava superior pues la encontramos en el mediastino superior, y por supuesto las ramas del callado de la aorta. Cuando decimos las ramas del callado, puedo preguntar qué ramas son. Entonces, por eso es importante conocerla. Vemos la tráquea, vemos esófago, que son parte del contenido del mediastino superior. Además, como las arterias torácicas, tanto interna derecha como interna izquierda, como parte de las estructuras que encontramos en el mediastino superior. Sigamos. Las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, pues estas están, como veíamos allá, posteriores al timo, y estas pues son las que se conforman por la unión de la yugular interna y la vena subclavia de ambos lados. Ambas al unirse pues ya veíamos que dan origen a la vena cava superior. Las venas tributarias, o sea, las que se unen a la vena brachiocefálica derecha, que es la unión de la yugular interna con la subclavia, son la vertebral, la primera intercostal, las venas torácicas internas, la vena tiroidea inferior y las venas tímicas. Estas son venitas o venas que se unen, o sea, son tributarias de la brachiocefálica derecha. Como tributarias de la brachiocefálica izquierda, encontramos también del otro lado la vertebral, la primera vena intercostal posterior, la intercostal superior izquierda, la tiroidea inferior, la torácica interna, y también pues puede recibir a algunas venas tímicas, pero además puede recibir a algunas venas pericárdicas. Ojo con estos datos, ¿verdad? Entonces, en los lactantes, en los recién nacidos, cobra más importancia esta, porque las venas brachiocefálicas a nuestro nivel, o sea, a nuestra edad, bueno, no, a la mía, no, a la de ustedes,
A la mía también, pero para que no se sientan que me estoy poniendo de la misma edad de ustedes. A, a la edad adulta, mejor digámoslo así, a la edad adulta, las venas brachiocefálicas se ubican por detrás del cuerpo, mejor dicho, del manubrio del esternón. Pero en los lactantes, estas venas brachiocefálicas están por arriba de la escotadura yugular. Es decir, no están cubiertas o protegidas por el manubrio del esternón. Se encuentran arriba. Es más, en algunos niños, los más pálidos, ¿verdad?, payulitos, se les ve el patrón venoso en el cuello. Y es debido a eso. No logramos ver la vena cava superior, por supuesto que no. Pero sí se logra ver en algunos chiquitines el patrón venoso que corresponde pues a las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Quiere decir que no está o está menos protegida, mejor digámoslo así. ¿Ok? Es a esto a lo que me refiero. En el adulto pues ya aquí tenemos el manubrio del esternón cubriendo esto. En los niños no, eso está por arriba. Todo este patrón venoso que estamos viendo acá, a esto es a lo que nos referimos como las arterias tributarias de la arteria de la vena, brachiocefálica derecha e izquierda. Brachiocefálica porque tenemos la yugular que viene aquí, que es la vena yugular interna, es esta, y la vena subclavia. Entonces estas al unirse pues dan origen a la arteria, al tronco venoso o a la arteria brachiocefálica derecha e izquierda. Pero además pues presenta otras tributarias como la vena yugular externa, por ejemplo, ¿verdad? Perdón, la vena yugular externa que viene acá es otra de las que se une a la vena brachiocefálica derecha o izquierda. Luego está la vertebral y bueno, todas las que vimos en la anterior diapositiva. Sigamos. Es esto, ¿verdad? La vena brachiocefálica izquierda, vena brachiocefálica derecha. Algo muy importante es saber por qué la brachiocefálica izquierda pues es más larga que la brachiocefálica derecha, porque así es el caso, ¿verdad? Pero prácticamente es una respuesta que aquí está. No hay que pensarla mucho. Además, ver los nervios vagos en esta zona. Vemos al nervio vago derecho, perdón, izquierdo, nervio vago derecho, y los nervios frénicos en esta zona de acá. Sigamos. La vena intercostal superior izquierda. De la primera a la cuarta intercostales posteriores, generalmente, empecemos con la intercostal superior izquierda. La intercostal superior izquierda, esta que vemos acá. La intercostal superior izquierda desemboca en la vena brachiocefálica izquierda. Es una de sus afluentes. Ahora, la vena intercostal superior derecha, la que vemos acá, la intercostal, esta desemboca en la vena ácigos. Ojo con ese dato. Por eso es que la vena intercostal superior izquierda aparece como uno de los componentes el mediastino superior y como uno de los afluentes o tributarias de la vena brachiocefálica izquierda. La vena intercostal superior derecha, esta desemboca en la vena ácigos, o sea, desemboca en el sistema de la ácigos, desemboca en el sistema de recolección de sangre de la parte posterior del tórax. O, como cosa curiosa, esta vena intercostal superior derecha podría desembocar en la vena intercostal superior izquierda. Es cosa rara. O sea, esta intercostal superior derecha, la vena intercostal superior derecha es la primera, pues por decir así, puede cruzar y desembocar en la intercostal superior izquierda y esta desembocar
en la vena subclavia, perdón, en la vena brachiocefálica. Por eso en el lado izquierdo es que podemos ver a la vena, o sea, o como componente del mediastino superior, vamos a encontrar a la vena intercostal superior izquierda. La derecha no, porque la derecha desemboca en la ácido. La izquierda sube para desembocar en la vena brachiocefálica. Ahora, la primera y la cuarta, de la primera a la cuarta venas intercostales posteriores, la venas bronquiales izquierda y las venas pericardiofrénicas pueden llegar a desembocar en la vena ácigos, en el sistema de la ácigos, pero específicamente en el sistema de la hemiácigos. Me está viendo aquí a este lado. Pueden desembocar en el sistema de la vena hemiácigos. Siempre es el sistema de la ácigos, pero realmente se llama el sistema de la hemiácigos o de la hemiácigos superior. Las primera a la cuarta intercostales posteriores, las venas bronquiales izquierdas y las venas pericardiofrénicas izquierdas pueden ocupar al sistema de la hemiácigos, pero la primera, la intercostal superior izquierda desemboca directamente en la vena brachiocefálica izquierda. Por eso es que ya vamos a ver que hay dos excepciones o dos situaciones que necesitan una explicación adicional. Una es esta y la otra va a ser el nervio vago, la rama recurrente del nervio vago izquierdo. Ya vamos a hablarlo más adelante. Pero son las dos explicaciones extra que tenemos que hacer con respecto a estructuras que aparecen en el mediastino superior. Sigamos. Vamos a la vena cava superior. Se origina por la unión de las venas brachiocefálicas. Más o menos se origina a nivel del primer cartílago costal hasta el tercer cartílago costal. Ahí encontramos a la vena cava superior. La mitad superior de la vena cava se encuentra al exterior del saco pericárdico. Ojo, hagamos de cuenta que tenemos una estructura, una vena, la vena cava en este caso, y la partimos en dos, o le hacemos un límite de dos mitades. Dos mitades iguales, una mitad superior, una mitad inferior. La mitad superior de la, aquí pues porque la vemos bien grande, la mitad superior de la vena cava es extrapericárdica, y esa parte que es extrapericárdica la encontramos en el mediastino superior. La otra mitad que es intrapericárdica, esa ya forma parte del mediastino medio. Entonces nos vamos a centrar en la parte externa de la vena cava superior, o sea, la que es extrapericárdica. Entonces, esta la encontramos en el mediastino superior. Antes de penetrar o antes de abandonar el mediastino superior, esta vena cava puede recibir al sistema de las ácigos, o sea, a la vena ácigos y también a las venas pericárdicas y mediastínicas. Ojo, del lado derecho, del lado izquierdo, esta desemboca en la hemiácigos. ¿Qué es lo importante de conocer que tenemos la vena cava superior con una accesibilidad, con cierta accesibilidad a nivel de la parte posterior del manubrio del esternón? Es porque puede servir como un acceso para vías centrales o aún para diálisis. Si ya han oído o conocen pacientes que están en proceso de hemodiálisis, pues ellos andan un catéter central, andan un catéter que lo ubican a nivel del cuello. Es porque ese catéter tiene acceso directo pues a la vena cava para facilitar el intercambio bueno, la limpieza de la sangre, que es el proceso de la hemodiálisis. Además, pues sirve para tener acceso para ciertos medicamentos en caso de pacientes que están en UCI, ¿verdad? En unidad de cuidados intensivos. También pues puede servir como un acceso para la vena cava inferior, pues a través de la vena cava superior, en procedimientos que requieren un cateterismo o que necesitan una exploración del sistema venoso de la vena cava inferior.
Entonces vamos a ver pues que la vena cava superior pues está orientada de forma vertical, es más posterior, o sea, está más hacia atrás, ¿verdad? Del primer cartílago costal, y a medida pues ella donde confluyen las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, pues más o menos lo hacen a nivel del tercer cartílago costal, donde ya se conecta directamente pues con la aurícula derecha. Bueno, sigamos. ¿Por qué vuelvo aquí a una radiografía? Pues para tener una idea de las estructuras que encontramos al interior pues del mediastino. Ya veíamos aquí que tenemos el arco aórtico, esta es la silueta del tronco pulmonar, esta es la silueta de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo. Esto, bueno, aquí nos dice que es una sombra mamaria porque esta es una mujer, como ustedes pueden ver las dos siluetas de las mamas, la aurícula derecha y la vena cava superior. En esta zona todo esto es mediastino. Además hablábamos de las ramas del callado de la aorta, y además de las ramas del callado, parte del callado de la aorta, en sí el callado de la aorta, porque el nivel T4 T5, perdón, ayuda a delimitar el inicio y el final del callado de la aorta. Entonces vamos a ver pues que la arteria aorta presenta tres porciones: una porción ascendente, una porción callado y una porción torácica o descendente. La porción ascendente es completamente del mediastino inferior a nivel de el mediastino medio. El callado, mediastino superior, y la aorta torácica o aorta descendente es parte del mediastino posterior del mediastino inferior. Entonces vamos a ver pues que la aorta ascendente sale del saco pericárdico y se hace hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda, dando origen al callado hasta T4 y T5. Entonces vamos a ver pues que un callado es esto. Esto es un callado. Esta estructura así, esta vuelta, eso es un callado. No es alguien que no habla, ¿verdad? Por supuesto. El callado pues es una estructura anterior y lateral pues a la tráquea. Alcanza el nivel medio del manubrio del esternón, como lo podemos ver, el nivel medio del manubrio del esternón, y del margen superior del callado pues van a nacer sus tres ramas que van a ser cruzadas anteriormente por la vena brachiocefálica. Importante conocer, del lado derecho tenemos el tronco brachiocefálico, de ahí se originan la vena carótida común derecha y la vena subclavia derecha. Luego tenemos una siguiente rama que es la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Esas son las ramas del callado de la aorta. Importante, ¿cuáles son derechas? ¿Cuáles son izquierdas? ¿Dónde está el tronco arterial? ¿Dónde están las ramas directas? Más adelante vamos a ver que puede tener unas ramas accesorias, pero eso no es parte del tema. Entonces tenemos pues, esto es un callado. Vean, los que conocen el Salmo 23 pues van a saber a qué me refiero. Luego pues tenemos que las ramas del tronco brachiocefálico ya las dijimos: la arteria carótida común derecha, la arteria subclavia derecha, que son estas son las ramas del tronco brachiocefálico. Pero en algunas ocasiones directamente de la arteria del callado de la aorta o del tronco brachiocefálico puede originarse una tercera rama, que es la arteria ima. Se llama arteria tiroidea ima. Como dice aquí, es algo ocasional. Entonces esto pues es importante conocerlo. Vea que primero que la mayor rama de las arterias del callado de la aorta pues es el tronco brachiocefálico, de donde se originan la carótida común derecha y la subclavia derecha, y luego pues las otras ramitas. Sigamos.
La arteria carótida común izquierda pues asciende a través del mediastino superior a lo largo del lado izquierdo de la tráquea. La arteria subclavia izquierda pues es el principal aporte para el miembro superior izquierdo. Y importante en esta zona es que ubicamos el ligamento arterioso. Esto es el ligamento arterioso. Este ligamento arterioso tenía una función especial durante la etapa fetal. Era el conducto arterioso. Ese conducto arterioso conectaba al tronco pulmonar con el callado de la aorta. Acordémonos que el tronco pulmonar es un sistema de arteria que sale del ventrículo derecho. En nosotros, pues vea, el tronco pulmonar es el inicio o es parte del inicio de la circulación menor, porque la circulación menor inicia en el ventrículo derecho, tronco pulmonar, alvéolo, arterias pulmonares, alvéolos, venas pulmonares y aurícula izquierda. Esto es la circulación menor. Pero en el feto, o sea, en el embrión, en el feto, en el que no ha nacido, en el vientre materno, pues no es necesaria esa circulación menor, porque al embrión, pues al ser gestante, le llega el aporte de oxígeno gracias a la madre a través placentario. Entonces no es necesaria esa circulación menor. Por ende, o por eso, este conducto arterioso se encuentra permeable. Automáticamente la sangre llega para ser bombeada a través desde el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. La sangre de un solo pasa al callado de la aorta, o sea, evitaba ese paso. Siempre llegaba a dar vueltas por allá la sangre, pero sin ningún sentido. Entonces, porque la sangre toda es oxigenada. Entonces, pues para eso existe este conducto arterioso que en el feto está permeable. O sea, esto evitaba que la sangre atravesara los pulmones durante el desarrollo fetal. Pero este vaso sanguíneo permeable durante la vida fetal se va a obliterar, se va a cerrar poco a poco después del nacimiento. Y entonces se transforma en una conexión ligamentosa, es decir, en un ligamento, como se observa ya en el adulto. Y ese es el ligamento arterioso, así se llama. Este ligamento arterioso pues solo debe estar permeable en la vida fetal. Pero hay patologías que provocan o hacen que este ligamento se mantenga permeable ya en la vida adulta, y eso pues son de las patologías genéticas que presentan las personas adultas debido a una malformación genética, pero eso no es tema de esta clase. Origen anómalo de los grandes vasos, así como estaba hablando de la persistencia del conducto arterioso, pues que no aparece un ligamento, sino que sigue como un conducto, pueden ser estas. Un origen común del tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda. Imagínense, son 3 ramas prácticamente de una misma. La arteria vertebral izquierda se origina del callado, o sea, la arteria vertebral izquierda en el lado derecho desemboca en la subclavia derecha, pero en el lado izquierdo no desemboca en la subclavia izquierda, sino que viene a desembocar directamente en el callado de la aorta. La arteria subclavia derecha se origina en la parte distal del callado aórtico y pasa por detrás del esófago. Esta es una descripción de una estructura pues que puede ser, realmente no sería algo anómalo. Entonces, estos orígenes anómalos no vienen, sí son características o malformaciones genéticas, pero no vienen a comprometer la vida del paciente, a diferencia de un conducto arterioso persistente, o sea, la ausencia del ligamento arterioso o la persistencia del foramen oval. Esas sí son patologías que ponen en peligro la vida del paciente. Estos orígenes anómalos no vienen a tener mayor trascendencia en la circulación. Podrían tener alguna situación, pero son bien mínimas realmente, son bastante mínimas
los problemas que pueden haber por la persistencia de estas estructuras así. Diferentes son las que pasan cerca de la encrucijada de la tráquea y el esófago. En esa zona sí, porque pueden llegar por la circulación a comprimir ya sea el esófago o a tener cierto atraso con la tráquea. Pero son de las cosas más extrañas. Y esto pues lo traigo más que todo de conocimiento. Lo veremos más, bueno, ustedes lo verán más cuando ya estén en una cirugía o en unas clases específicas de tórax. Bueno, sigamos. Algo importante que quiero mencionar y acorde pues a lo que hablamos ahorita del ligamento arterioso es conocer que la arteria aorta se encuentra fija por tres puntos que también son uniones gracias a ligamentos y gracias a estructuras externas que mantienen fija a la arteria aorta en tres puntos importantes. Uno es la válvula aórtica. Cuando veamos la clase de corazón, vamos a ver cómo existe un esqueleto fibroso donde están las cuatro válvulas del corazón, las válvulas semilunares y las válvulas atrioventriculares. Entonces, como una de las válvulas semilunares es la válvula de la arteria aórtica, esa zona es un punto de fijación de la arteria aorta. Es decir, al nomás nace la arteria aorta, ahí tiene un punto de fijación. El siguiente punto de fijación es el ligamento arterioso. Es decir, volvamos acá, es decir, por tener un origen, este de acá, que es el origen, aquí tenemos el de la válvula aórtica, que es el punto de fijación. El otro de punto de fijación lo encontramos al medio, que es el ligamento arterioso. Esto que vimos acá. Este ligamento arterioso, o sea, el primer punto de fijación es aquí. Estoy señalando sin puntero, es aquí, al nacimiento, o sea, específicamente en el ventrículo izquierdo. Luego el siguiente punto de fijación es en el ligamento arterioso. Y el tercer punto de fijación es en el diafragma. Veamos eso. Lo hace en el punto de paso por detrás del ligamento arqueado medio del diafragma para entrar al abdomen. O sea, cuando atraviesa el agujero aórtico, ¿verdad? El hiato aórtico en el diafragma, ahí, acordémonos que el hiato aórtico no es un hiato per se. O sea, es un agujero, es un semiagujero, viene a ser una muesca. Por eso dice que es por detrás del ligamento arqueado, porque es uno de los ligamentos que están en esa zona de los puntos de fijación del diafragma. En esa zona tiene el tercer punto de fijación, la arteria aorta. El de la válvula aórtica, el del ligamento arterioso y el del paso por el diafragma. Esos son los tres puntos de fijación. Estos puntos de fijación pueden verse comprometidos debido a situaciones externas como la que nos presenta ahí, un trauma cerrado de tórax o de abdomen, por ejemplo un accidente automovilístico, que nos puede provocar una coartación de la aorta, una aterosclerosis difusa, una disección de la aorta, una dextrocardia o un situs inverso. Todos estos pueden provocar lesiones en estos puntos de fijación o en el transcurso pues de la vena, de la arteria aorta principal, bueno, en cualquiera de sus puntos, ascendente, callado o descendente. El callado principalmente se ve afectado por las placas de ateromatosa. La coartación de la aorta puede ser en la ascendente o inmediatamente en la descendente, igual la disección. La dextrocardia o la situs inversus, estos ya son por anomalía, donde hay transposición de los vasos o ubicación del corazón en el lado derecho del tórax, que eso es otra tela de otro tema. Hablemos y pasemos a las estructuras musculares o cartilaginosas, la tráquea. La tráquea pues se encuentra en la línea media, palpable en la escotadura yugular al entrar al mediastino superior. Si tenemos una idea de la manzana de Adán, que es un punto de referencia del
del cuello, por abajo pues tenemos la membrana cricotiroidea, que es la zona por donde se puede introducir la cabeza de un bolígrafo Bic, como dicen las leyendas urbanas, para poder hacer una traqueostomía, o sea, para poder mantener una vía aérea en un paciente. Pero, teniendo en cuenta que ubicamos la manzana de Adán, la membrana cricotiroidea, por abajo ya solo tenemos un pedacito de cartílago cricoide y inmediatamente tenemos la tráquea. O sea que podemos palparla un poquito por arriba de la escotadura yugular y ahí encontramos pues la tráquea. Además pues también el esófago, ya sabemos que está posterior a la tráquea, como lo vemos aquí. Esto es la tráquea, esto es el esófago, está posterior a la tráquea y por supuesto pues está anterior a la columna vertebral. A su paso por el mediastino superior, pues estos van a ser cruzados lateralmente, el esófago, por la vena ácigos. La vena ácigos, la encontramos en esta zona. El callado de la vena ácigos hace un callado para poder penetrar a la zona de la vena yugular, además pues también es cruzado en el lado derecho y también por el callado de la aorta en el lado izquierdo. Eso es el esófago. La tráquea se divide en dos, ya sabemos, a nivel del nivel T4 y T5, valga la redundancia. Y por supuesto pues el esófago continúa su descenso para alcanzar el mediastino posterior. Inicialmente está en el mediastino superior, pero se hace completamente posterior y ya se ubica en el mediastino posterior. Ahí, a medida van descendiendo, o sea, pasan del mediastino superior al mediastino inferior, pues hay una significativa desplazamiento vertical del esófago en la parte posterior. Además, la deglución, la respiración provoca ciertos cambios de posición en estas estructuras. Pero también hay que tomar en cuenta que patologías y el uso de algunos instrumentos, llámese en este caso las endoscopías, que hoy son muy útiles y son muy frecuentes, la endoscopía para ver problemas gástricos o la broncoscopía para poder ver problemas bronquiales o pulmonares, pues es necesario conocer la ubicación anatómica por un lado, la estructura, la arquiestructura anatómica de cada una de estos órganos. La tráquea es una estructura semirrígida con cartílagos y con una luz permeable, y el esófago es una estructura muscular con una mucosa con una luz semipermeable, porque es un músculo que tiene una función, gracias a los plexos de Meissner y los plexos de Auerbach, va a tener una función de peristaltismo, que es lo que hace que se muevan los alimentos cuando están en la luz del esófago. Pero cuando se introduce un endoscopio, pues, bueno, alguna vez van a ver ustedes un video de cómo viaja un endoscopio y cómo se tiene que ir abriendo paso poco a poco para llegar al estómago. Diferente en el bronquio, en la tráquea, que la tráquea pues es un tubo abierto. Ya sabemos que los cartílagos, los semianillos de la tráquea pues la mantienen abierta, y por eso pues es una estructura, pues un tubo, es un tubo prácticamente. Y en cambio el esófago se ve aplastado, entonces tiene que irse abriendo paso. Cuando hablamos de los nervios del mediastino superior, nos referimos principalmente, no son los únicos, pero posiblemente los más importantes: nervio vago y los nervios frénicos. Los nervios vagos pues atraviesan los mediastinos superior y también se van al mediastino posterior. Esto en camino a la cavidad abdominal. Además, durante este paso, entonces veíamos pues, perdón, ahí tenía una llamada. Los nervios vagos pues proporcionan inervación parasimpática a las vísceras torácicas. Es una inervación principalmente de aferencia. Vamos a ver pues que existen
un vago derecho y un vago izquierdo. El nervio vago derecho pues pasa a través del mediastino superior y va a proporcionar ramos, pues origina plexos importantes para el esófago, para el corazón y para el pulmón. Son los conocidos como plexos: plexo esofágico, plexo cardíaco y plexo pulmonar. El vago izquierdo pues genera iguales ramos que el nervio vago que el nervio vago derecho, perdón. Pero también el vago izquierdo me origina, aquí tengo un error, dice Ramos que el izquierdo, que el derecho sería. Y origina, pues da lugar al nervio laringio recurrente. Este nervio laringio recurrente es un nervio necesario para la inervación de la laringe, como lo dije su nombre. Este nervio laringio recurrente entra en un canal que existe entre la tráquea y el esófago y vuelve a ascender para volver a llegar al cuello y terminar en la laringe. O sea, los nervios vagos derecho e izquierdo vienen desde el cráneo, eso ya lo sabemos. Quiero ver, permítanme si tengo una diapositiva donde veamos eso. Aquí. Estos que vemos acá son los nervios vagos. Estos que vienen acá son los nervios vagos. Estos de acá. Estos nervios vagos bajan, vienen en dirección hacia, de aquí para abajo es que tenemos el mediastino superior. De aquí para abajo, mediastino superior. Pero la laringe está en esta zona de aquí. Aquí en esta zona tenemos la laringe. Es más, a esto que vemos acá es parte del cartílago laringio. Del cartílago tiroides, perdón, acá. Entonces, no, esto no es cartílago, esta es parte de la columna. Pero imaginémonos, aquí tenemos el cartílago. Entonces, este nervio vago, así como está presente en el cuello, lógicamente siguen aquí abajo, están presentes en el mediastino superior. Pero el nervio laringio recurrente izquierdo, la rama aparece por este nivel. O sea, esta rama aparece en el mediastino superior. El derecho no. El derecho lo da a nivel del cuello. Ahí da la rama. Por eso la rama laringio recurrente derecho no está presente en el mediastino, en este es el lado derecho, en el mediastino superior no está presente la rama laringea recurrente. No existe esa rama en el mediastino superior. Existe en el mediastino superior, pero del lado izquierdo. Ahí sí, porque en esta otra lo vemos. Este es el nervio laringio recurrente. Este es el nervio vago. Aquí da su rama. Esto ya estamos a un nivel. Aquí está esta es la zona del mediastino superior. Aquí tenemos el nivel T4, T5, ya lo hablamos. Aquí tenemos aquí el nivel T4, T5. A este nivel se origina el nervio. Aquí viene el vago hacia abajo, el vago izquierdo. Aquí da su rama laringea recurrente. Es esta rama sube, vuelve a subir y va a tocar va a llegar a la laringe, aquí arriba. En cambio, el nervio vago derecho, aquí estamos a nivel de cuello, esto ya es cuello, aquí aparece el nervio laringeo recurrente derecho, aquí está, este sube, o sea, ambos suben. Lo que pasa que el nervio laringeo recurrente se origina en el del vago izquierdo, se origina más abajo, se origina en la zona del mediastino superior. En cambio, el laringeo recurrente derecho se origina en la zona del cuello. Sé que parece un poco enchivolado, pero yo espero que lo entiendan. ¿Dónde estamos? Estábamos aquí. Aquí tenemos en el lado izquierdo, perdón, aquí tenemos, aquí vemos el nervio vago en esta zona. Aquí viene el nervio vago, y aquí vemos cómo el nervio vago da esa rama laringea recurrente. Aquí tenemos el ligamento arterioso, en esta zona se origina, es decir, aquí arriba está la tráquea. Este nervio laringeo recurrente en el lado izquierdo
se origina a nivel del mediastino y vuelve a subir para poder tocar o inervar a la laringe. En el lado derecho, la cosa es diferente. Aquí tenemos el nervio vago y aquí ya están dando sus plexos. Su plexo pulmonar en esta zona, que hay un plexo pulmonar anterior, un plexo pulmonar posterior. Pero el nervio laríngeo recurrente derecho lo da a nivel del cuello, lo da prácticamente en la zona de las subclavias, pero en la zona derecha, en la zona izquierda, lo da a nivel del callado de la aorta y de la bifurcación de la tráquea. En esta zona más o menos da la rama del callado, la rama recurrente del nervio vago, la rama laríngeo recurrente. Nos dice, entra en un canal entre la tráquea y el esófago y continúa superiormente para entrar en el cuello y terminar en la laringe. Entonces, estas aferencias viscerales de los nervios vagos transmiten información al sistema nervioso central acerca de los procesos fisiológicos normales y de las actividades reflejas. Pero ojo, los nervios vagos en estas estructuras no transmiten sensibilidad dolorosa, o sea, no transmiten dolor. Algo importante en el tórax, en la zona del mediastino superior, y que tiene que ver con el nervio laríngeo recurrente, es cuando se da una patología cardíaca, que es una hipertrofia de la aurícula izquierda. Esta hipertrofia puede provocar una dilatación de la arteria pulmonar, puede llegar a dar también un aneurisma aórtico y eso puede provocar una compresión, y esa compresión se da sobre el nervio laríngeo recurrente izquierdo, por la zona por donde cursa. Estamos hablando de esta zona. Aquí inmediatamente ya tenemos el corazón, la aurícula izquierda, la misma zona de la arteria pulmonar pueden provocar una dilatación, o sea, una inflamación de estas estructuras, y por ende provocar una compresión, o sea, un aplastamiento del nervio laríngeo recurrente izquierdo, y entonces puede provocar una ronquera de manera no les voy a decir estrepitosa, pero que ocurre sin ninguna sintomatología, porque una ronquera es consecuencia de una laringitis, de una bronquitis, de un proceso infeccioso de las vías respiratorias superiores, pero sin ningún proceso respiratorio de vías superiores o inferiores, o nada que tenga que ver con el sistema respiratorio. De la nada un paciente nos comienza a decir, he comenzado a oler ronco, y se mantiene ronco y ronco, presenta problemas cardíacos, presenta problemas, presenta alguna situación que tenga que ver con su presión arterial o posiblemente pulmonar. Entonces, pero pulmonar circulatoria. Entonces podemos estar ante un problema que se conoce, o ante un signo que se conoce, el signo de Ortner. Pregunta de examen, signo de Ortner, y ese signo de Ortner es patognomónico. Investiguen esa palabra de patognomónico, de la hipertrofia de la aurícula izquierda. Ese es el patognomónico de la aurícula izquierda. El paciente va a presentar una parálisis de las cuerdas vocales, y lo que va a presentar, pues, entonces una parálisis de las cuerdas vocales, y el paciente se comienza a hablar ronco y luego a perder el habla. Entonces, eso es patognomónico de una hipertrofia de la aurícula izquierda. Quiero ver cómo voy con el tema. Decía, quiero ver cómo voy con el tema porque me faltan unas diapositivas para terminar de ver esta parte del mediastino superior. Vamos a terminar mediastino superior para hacer un receso. Entonces, además de los nervios vagos, veíamos al nervio frénico, es otro de los nervios que es más anterior. El nervio frénico son más anteriores y estos bordean a el pericardio. Aquí vemos pues el plexo cardíaco superficial y plexo cardíaco profundo, son los plexos
propios del nervio vago. Aquí tenemos los nervios recurrentes, estos que vemos acá. Aquí vemos cómo se va el nervio recurrente izquierdo, sube por acá. El nervio recurrente derecho pues lo hace en la zona de las subclavias, como ya les había dicho, y esto es a nivel de cuello. Esto es a nivel de mediastino. Por eso, si vemos en el mediastino superior al nervio laríngeo recurrente izquierdo, pero no vemos al nervio laríngeo recurrente derecho, ¿ok? Si vemos a este nivel pues los plexos del nervio vago. Continuemos. Nervios frénicos pues nacen a nivel cervical, de la tercera al quinto segmento de la médula espinal. Proporciona una inervación sensitiva e inervación motora al diafragma y por supuesto a las membranas asociadas. ¿Cuáles son esas membranas asociadas? El pericardio, la pleura mediastínica, pericardio fibroso y la capa parietal del pericardio seroso. Esas son las membranas asociadas a las cuales le dan aferencia somática. Frénico derecho transcurre por el mediastino superior y en compañía de el nervio vago. En el mediastino medio, este desciende por el pericardio fibroso anterior al pedículo pulmonar. Además, en los vasos pericardiofrénicos lo acompañan y atraviesan el diafragma junto a la vena cava inferior. El frénico izquierdo transcurre igual que el derecho, descendiendo a través de la cara lateral izquierda del callado de la aorta, pasando superficialmente al nervio vago izquierdo y a la vena intercostal superior izquierda. Atraviesa el diafragma cerca del vértice del corazón. Y en cambio, el frénico derecho junto a la vena cava inferior. Ahí lo hacen. Entonces, en su paso a través del tórax, y esto sí me interesa, le da inervación a estructuras como el pericardio fibroso, pericardio seroso y por supuesto a las pleuras parietales mediastínicas principalmente. ¿Cuál es el nervio frénico más largo? El nervio frénico izquierdo, porque atraviesa todo va pegado al pericardio y llega hasta el ápex. El nervio frénico derecho pues lo hace acompañando al tronco, a la vena cava y por supuesto pues al pericardio fibroso en esta zona de acá. Entonces este se va junto a la vena cava inferior y este atraviesa cerca del ápex del corazón. Estos son los vasos pericardiofrénicos izquierdos, son estos que están acá, que tienen que ver con la membrana pericárdica y por supuesto con la parte superior del diafragma. Y los vasos pericardiofrénicos derechos que están en esta zona. Ahí transcurre el nervio frénico. Aquí vemos las ramitas pericárdicas que generan sensibilidad a el pericardio del corazón. ¿Verdad? Sigamos. Patologías también asociadas, pues ya la habíamos hablado, ¿verdad? La ronquera, que son por alteraciones, pues también pues de compresión de los nervios vagos. Allá veíamos el signo de Horner, que tenía que ver con una hipertrofia de la aurícula izquierda. Y también otra patología que puede dar ronquera es el tumor de Pancoax, ¿verdad? Que es una compresión del nervio laríngeo recurrente, pero eso es del lado derecho, ¿verdad? El nervio laríngeo recurrente derecho. Esta zona de acá es por donde asciende el nervio laríngeo recurrente izquierdo, la ventana aortopulmonar. Es esta que vemos acá. Así se llama esta ventana. Es cerca del ligamento arterioso. Esta diapositiva está mal ubicada. Esta diapositiva tenía que estar inmediatamente después de donde hablábamos del signo de Horner. Entonces, eso se debe, mejor lo explico eso, el tumor de Pancoax es una adenopatía, es un tumor que puede convertirse en maligno, que es una extensión realmente pues de un cáncer de pulmón y son causas frecuentes pues de compresión.
donde podemos determinarlo con una radiografía simple, podemos verlo, ¿verdad? En algunos pacientes que presentan ronquera se va a ver pues cierta desviación en la zona del mediastino y desplazamiento de algunas estructuras, ¿verdad? Aunque sigue siendo pues a la cabeza una tomografía computarizada. Algunos vasos que nos han quedado: el conducto torácico, ya sabemos que es el mayor vaso linfático del cuerpo. Este entra en el mediastino superior, proviene desde el abdomen, eso ya lo sabemos. Llega al mediastino superior, atraviesa, es principalmente del lado derecho al inicio, pero luego se va haciendo hacia la línea media, atravesando la línea media, haciéndose más hacia la izquierda, va a pasar posterior al callado de la aorta, cerca de, mejor dicho, por detrás del esófago y de la pleura parietal, posterior a la pleura parietal, para desembocar pues en la unión yugulo-subclavia izquierda. Eso ya lo sabemos, es anatomía 1 en esta zona, es la unión yugulo-subclavia izquierda. Ya sabemos que el conducto torácico pues es el que maneja las 3/4 partes de la linfa de todo el cuerpo, y la cuarta parte pues de la linfa es gracias a la gran vena linfática, pero me interesa que sepan eso. Y pues lesiones por las etiologías de un quilotórax, solo por conocimiento general, pues que es la ruptura de un conducto torácico, pues congénitas, traumáticas, procedimientos diagnósticos, neoplasias, misceláneas. Es conocimiento general, no voy a entrar en detalle porque no es parte del tema. Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque comenzaremos a ver mediastino medio. Nos quedaremos hasta aquí. Permítame que chele estoy. Me veo bien payulo. Vamos a bajarle un poco la intensidad a la luz. Ok, así tal vez. Bueno, nos quedamos hasta aquí porque continuamos ya con mediastino inferior, donde hablaremos del mediastino medio, que es no el principal, bueno, sí el principal porque ahí está el corazón, ¿verdad? Pero hay más estructuras en esa zona. Luego el mediastino posterior, que tiene algunas estructuras importantes, no todas son importantes. Y luego el mediastino anterior, que es el que tiene menos estructura. Entonces pues nos quedamos hasta aquí, pendientes de la continuación de la segunda parte de este interesante tema que es el mediastino, y ya solo nos va a quedar la parte de pericardio y corazón, clase que sería la última para evaluar en este segundo examen teórico del cómputo 2. Entonces quedamos hasta aquí. Estudien mucho, chicos, tenemos a las puertas un examen práctico. Deseo y espero que salgan muy bien. Así es que estudien, por favor, estudien teoría que tienen en su manual de anatomía. Así es que quedamos así. Les aprecio bastante. Estudien mucho. Coman frutas y verduras. Cuídense mucho, jóvenes. Se les aprecia. Adiós.